Hola, justificado. Me siento muy contento de poder saludarte y poder compartir contigo en este tu canal que fue creado especialmente para ti, donde hablaremos sobre asuntos relacionados con la justicia de Cristo y sobre cómo desarrollar una relación estrecha con nuestro Señor Jesús. Si estos temas te interesan, bienvenido. Es un gozo tenerte aquí. Te envío un abrazo a la distancia. Que el Señor te siga bendiciendo. El día de hoy el tema a conversar trata sobre la rebelión de Lucifer que tuvo lugar en el cielo, rebelándose en contra de la ley de Dios, en contra del gobierno, en contra del carácter de Dios y mostrando el desprecio hacia el Hijo de Dios. Sabes, este asunto tiene que ser comprendido para poder experimentar la justificación de Jesús en nuestras vidas, pues para conocer la solución a cierto problema, primero se tiene que conocer la causa. Y es obvio que estamos metidos en un gran problema que requiere una solución. Nuestro gran problema es el pecado. Pon mucha atención a este tema en específico, porque este es el punto de partida para aquellos que quieren encontrar salvación en Cristo Jesús. Pero antes de comenzar, quiero invitarte para que cierres tus ojos e inclines tu rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre, que tú morades en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta ocasión. Pedimos tu dirección, la dirección de tu Espíritu Santo, para que su palabra pueda caer en tierra buena, Señor, y puedas inspirar nuestra mente a abrirla, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y así llevar mucho fruto. En tus manos nos colocamos hoy, úsame como instrumento. En Cristo Jesús agradezco y suplico todo. Amén. Yo sé, mi querido hermano, que has leído o has escuchado en algún momento el texto que menciona a Miguel y sus ángeles. Pero ¿quién es Miguel? Bueno, pues Miguel era el comandante de las huestes celestiales, pero un día en la eternidad Miguel fue presentado como el Hijo de Dios. Él era uno con Dios antes de que todo fuese creado. Pero por la inescrutable sabiduría de Dios, había decidido mantener a Miguel como comandante de los ángeles. Antes de que Miguel fuera revelado como el Hijo de Dios, junto al trono del Padre había otro trono que se encontraba vacío, el cual Lucifer, cuando lo miraba, aspiraba a ocupar. Pensaba que si él era el segundo en rango, bien podría aspirar a sentarse junto al Padre y ser reconocido como Dios. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando el Padre comunicó al universo entero que Miguel era su hijo, que Miguel era el ocupante de ese trono y que era con él desde el principio, incluso antes de la fundación de todos los mundos y de la creación inclusive de los mismos ángeles, y que por medio de él todo había sido hecho y por lo tanto debía ser honrado como Dios, pues Miguel era Dios y creador de todo. Esta noticia a Lucifer le cayó muy mal. La revelación de Miguel como Hijo de Dios le generó en su corazón celos hacia el Hijo de Dios, pues se le estaba usurpando el lugar que él creía merecer y que el comandante de las huestes, un ser con menor rango, no merecía mayor honor que él. Pero los sentimientos de descontento los supo ocultar, y cuando todas las huestes se inclinaron para reconocer a Miguel como el Hijo de Dios, él también lo hizo, pero en su corazón no reconoció a Miguel como su creador. Muchos piensan que esto es lo que originó el pecado en Lucifer, pero realmente el pecado surgió cuando se separó de Dios. Este evento lo único que hizo fue revelar lo que desde antes en su corazón se había venido gestando, el deseo de convertirse en Dios. Este deseo fue el que poco a poco lo fue separando de Dios. En su libertad él podía decidir y pensar como criatura libre que es, pero no se dio cuenta que su deseo era imposible. Él, aunque era el ángel de mayor honra en el cielo, jamás podría convertirse en Dios, pues es una criatura. Sus deseos lo separaron hasta el punto que desarrolló sentimientos negativos, contrarios al reino de Dios, al reino de paz. Estos sentimientos fueron el orgullo, la envidia, los celos.
Y entonces su corazón se llenó de rencor y odio, y no pudo darse cuenta que los pensamientos, al alimentarlos, lo fueron separando del Creador, de la influencia del Espíritu. Y esto lo llevó al error de creer que separado de Dios podía ser. Y aun a pesar de ser un ser inteligente, fue cegado por sus deseos. Se le olvidó que el único que es, el único que existe es Dios. Satanás es un ser subexistente. La palabra sub se usa para describir algo que está por debajo de o que depende de algo mayor. O sea que su existencia dependía de la existencia de Dios, porque por Él todo lo que vemos fue hecho y por Dios es que subsisten. En Salmos 119:91 nos dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. En 1 Corintios 8:6 nos dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Con esto podemos entender, mi querida amiga y amigo, que nuestra existencia y la existencia de todo ser creado depende de la existencia de Dios. Nada puede vivir sin Dios. Y eso se nota a todas luces hoy. Es por eso que el ser humano muere, porque está separado de la vida. Y es que la separación es el pecado. La separación es el pecado. Y lo que nosotros definimos como pecados, los actos pecaminosos, son el resultado de que la humanidad está separada de Dios. Si no estuviéramos separados, no podríamos pecar. Esto lo encontramos en 1 de Juan 3:9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y dice: y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hoy podemos ver las consecuencias de separarse de Dios. Este es el reino de Satanás en el cual vivimos. Es un reino de muerte, es un reino de dolor, donde hay celos, contiendas, envidias, hambre de poder también, orgullo, etc. Esa es la consecuencia de separarse de Dios. Y este es precisamente el reino que Satanás quería establecer en todo el universo. Se le olvidó que la felicidad, la armonía, la paz, el gozo, el amor son atributos que emanan de Dios y fluyen desde Él, la fuente de toda armonía, hacia toda la creación. Con esto queda claro y podemos decir que nosotros no podemos producir lo bueno, pues el problema del pecado es que estamos separados. Entonces, para que alguien pueda dejar de pecar, de cometer actos pecaminosos, primero tiene que unirse a Dios. Y uniéndose a Dios es como su vida puede ponerse en armonía con la ley de Dios. No se trata de portarse bien para ir a Jesús. El orden correcto es ir a Jesús, unirse a Él, permanecer en Él, para así poder llevar muchos frutos. Si algo es separado, ya no puede gozar de esos atributos. Por eso el llamado de Dios insistentemente a permanecer en Él, para que así llevemos mucho fruto. Eso lo podemos encontrar en San Juan 15:5. ¿Cuáles frutos nos está invitando a tener? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe. Cualquiera que piense que puede producir estos frutos está en un error. Gálatas 5:22 nos dice esto: porque separados de Él nada podemos lograr. Respecto a producir los atributos del Espíritu, nada podemos hacer para nosotros poder producir los atributos espirituales. Porque allí mismo se menciona que son los frutos del Espíritu, son frutos que le pertenecen a Él y que solo Él puede producirlos en el corazón del hombre. Nosotros no podemos. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque estamos caídos, porque estamos separados. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, dice él, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Si algo se separa de Dios, no puede sentir el deseo de unirse a Dios a menos que el Espíritu produzca esos sentimientos de necesidad de Dios en su vida, pues no hay nadie bueno que por sí solo busque a Dios. Y es así como una vez que en su corazón Lucifer ya no permitió la influencia del Espíritu, se entregó a los deseos del orgullo. Y es que el orgullo es como un cáncer que mina hasta lo más profundo, y su efecto en la vida de la criatura es hacerle creer que puede ser Dios, y lo enceguece, pues no le permite ver su incapacidad sin Dios. Y movido por su enojo, Satanás hacia el Hijo de Dios comenzó a sembrar la misma semilla en los corazones de los ángeles. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema como quien había sido agraviado. Se quejó de la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él, y les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado todos los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de todos ellos. También les mencionó que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y que sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Todo esto, mi querido amigo y amiga, trajo consigo una discusión en el cielo. Todos los ángeles y Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en la inescrutable sabiduría ni averiguar los propósitos de Dios al exaltar a su Hijo y dotarlo de mando y poder ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía menos honra que la que había tenido hasta que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes de que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna de que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces, pero ningún argumento hacía que Lucifer retrocediera. Por todo esto, los ángeles lloraron. Con ansiedad intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía, pero Satanás se rehusó, pues argumentaba que la ley de Dios era dura y les quitaba su libertad, y que si aceptaban al Hijo de Dios, perderían su libertad y se convertirían en seres serviles. Y bajo este argumento ganó a muchos. Se le dijo que ese camino que había escogido lo llevaría por sendas de oscuridad, pero él, al ver que con sus argumentos había ganado a cerca de la mitad de los ángeles, decidió continuar su plan, pues al ver que su mentira surgía efecto, pensó que convenciendo a todos los ángeles lograría destronar a Dios. El Padre sabía que si Satanás continuaba con su mentira, lograría corromper a muchos más, y se irían tras el engaño de que sin Dios ellos podían vivir y existir, y esto era un vil engaño. Lo único que encontrarían sería violencia, muerte y destrucción, pues ese es el resultado de separarse de la fuente de paz. Entonces, por amor, Satanás tenía que salir del cielo, por amor a los demás seres que aún no habían cedido a la influencia mentirosa, para evitar la consecuencia que sabemos tendrán todos aquellos que creyeron a las mentiras de Satanás, aquellos que se separaron del Creador para establecer su reino. Muchos se preguntan o argumentan que si Dios es poderoso, ¿por qué no destruyó a Satanás y ahí se acababa con la rebelión? Como punto número 1 podría decirte que el amor no es represivo.
El reino de Satanás sí lo es, pero el reino de amor de Dios solo sabe dar libertad. Y Satanás, como ser libre, estaba decidiendo establecer otro reino separado de Dios. Por eso Dios se lo permitió. Número 2. Si Dios hubiera eliminado a Satanás, siempre habría quedado la duda de que si aquel ser que fue reprimido y eliminado, tal vez tenía la razón en lo que argumentaba respecto al carácter y al gobierno de Dios, y que por algo había sido callado. Y como tercer punto, podría decirte que también la libertad de pensamiento se tornaría en miedo a pensar con libertad, pues la consecuencia sería la muerte. Y como cuarto punto, la obediencia por amor pasaría a ser una obediencia por temor a ser castigado, como el disidente Lucifer. Dios debía dejar que Satanás estableciera su reino y que el universo entero viera las consecuencias de creer que se puede existir sin el Creador, que se puede ser Dios, que vieran las consecuencias de separarse de la fuente, de la influencia del Espíritu Santo, y así todo el universo entendería la gravedad del por qué toda criatura es una con el Creador y no puede separarse. Sabes, querido amigo y amiga, Lucifer había llegado demasiado lejos, y por eso Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo guerra en el cielo. Pero aquí en este punto quiero que observes cómo no fueron expulsados solo porque Dios lo decía de manera arbitraria, sino que se le dio la oportunidad de medir sus fuerzas en una batalla para decidir el futuro de la armonía del cielo. Entonces el Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron, pero el Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste, mis queridos hermanos, reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza, y que ahora se encontraban infelices, con odio y rencor en sus corazones, y el cielo entero sintió la pérdida de sus amados hermanos. ¿Sabes, amado? Después de la expulsión y separación total de Dios, Satanás y los que le siguieron no han vuelto a sentir lo que es la paz verdadera, la felicidad, el gozo, el amor, todos esos atributos que gozaban en el cielo, porque como te mencioné anteriormente, el Espíritu es quien lo produce, y al elegir establecer su reino en lugar de respetar el de Dios, el Espíritu ya no puede, por decisión de Satanás mismo, mover su corazón a la armonía del cielo. Tampoco Satanás siente el deseo de volver a Dios, pues también el deseo de buscar a Dios es producido por el Espíritu cuando revela al ser humano la necesidad de Dios, la falta de su amor, su dependencia y su incapacidad de ser feliz sin Él. En conclusión, mi querido amigo y amiga, debes comprender y experimentar esto, reconociendo que la gravedad del pecado es mayor que portarse mal, y que más bien se trata de una separación en la que toda la humanidad está sumida, y que mientras permanezcamos así, jamás se producirá en nosotros lo bueno, y que quizá podríamos portarnos muy bien, pero esto solo es una reforma externa, porque el corazón sigue siendo el mismo.
La naturaleza no ha cambiado. Y lo bueno que podemos hacer es mero fingimiento, pues nuestro corazón es malo. ¿Y cómo no ha de serlo si estamos separados de la fuente de todo buen atributo? Cuando comprendes que eres incapaz, que eres desvalido de poder hacerte bueno por ti mismo, sentirás la necesidad de un Salvador, pues reconoces que por ti nada puedes hacer y que la salvación solo le pertenece a Jesús, pues tú no puedes hacer nada para salvarte. Lo único que puedes hacer es decidir a quién servir. Y si decides por Jesús, Él hará todo por ti y producirá en tu vida tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor te siga bendiciendo y que su gracia te sobre y te abunde, y que la paz de Dios reine en tu corazón por medio de Jesucristo nuestro Señor. Recibe un abrazo, se despide de ti tu amigo Milo. Si el video te ha servido, puedes compartirlo con quien tú creas esté necesitando ir un paso más allá en su relación con Jesús. Y no olvides darle like para que también el video pueda llegar a más personas. Dios es con nosotros. Que el Señor te bendiga.